jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. Señor, Romanos capítulo 11, versículo 1 al 10. Leemos y luego vamos a orar y comenzar. Dice Romanos capítulo 11, versículo 1 al 10. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares se han derribado, y solo ellos quedado y procura matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Oramos. Señor, te doy gracias por poder comenzar esta exposición bíblica, que pueda darme ayuda para que yo pueda expresarlo de forma clara, de forma entendible, de una forma fiel, y que realmente mis hermanos puedan ser edificados. Los pocos que están aquí y todos los que están afuera escuchándonos, que realmente puedan ser bendecidos, confrontados, exhortados, consolados, animados con esta palabra, el cual el día de hoy nos vas a hablar. Que en todos pueda ser glorificado. Ruego todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. El título del sermón es Dios siempre tiene un remanente. Esta es la primera parte. Una de las situaciones que tengo que confesar en cuanto a mi vida, y que calculo que algunos o muchos también que están aquí les debe pasar, es que con los años hay cosas que pensabas o yo pensaba o hacía de una manera y a la cual ahora tengo una actitud muy diferente. Por ejemplo, antes, como este año que tenemos que votar, ¿no? Yo me hacía la idea, decía, bueno, voy a votar a este porque, bueno, aunque roba, pero hace cosas, decía yo, ¿no? Hace algunos años atrás. Y hoy me doy cuenta de que está mal que robe, no es justificativo pensar que puedan ser buenos. Y también he entendido con el tiempo que probablemente las supuestas cosas buenas que dicen hacer algunos de los políticos, en verdad no son pensando en el bienestar de los demás, sino solamente en vender humo para que los sigan votando y para que así entonces muchas veces sigan robando. Entonces me doy cuenta de que ya no tengo que hacer así o pensar de esa manera. Otro ejemplo era cuando era joven, adolescente, niño, yo me acuerdo que acumulaba un montón de información que realmente luego cuando crecí me di cuenta que no servía para nada, ¿no? Yo a veces le digo a mi hijo, no presta atención a tantas cosas la información esa que carga tu cabeza no te va a servir para nada en el futuro. Esa información, ¿no? Yo me acuerdo que me gustaba leer mucho sobre deporte y todavía me acuerdo datos que, sí, bueno, me acuerdo tal jugador, tal copa y que tal jugador hizo un gol en tal minuto y digo, wow, uno dice, ¿cómo te acordás? Y yo digo, pero ¿para qué sirve? O sea, no voy a participar nunca en ningún certamen donde me hacen preguntas, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Invertí tanto conocimiento en eso. Ahora me doy cuenta que no sirvió de mucho, no sirvió para nada en realidad. Ahora en cambio, con los años me he vuelto más selectivo justamente en lo que leo y aprendo, buscando que por lo general lo que realmente reciba o la información que tome ahora realmente me edifique y que también me sirva para la vida. Me he vuelto más selectivo ahora, ya no consumo tanta información que sea chatarra o basura que no me sirva para nada. Ahora, como estoy mencionando, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí, quizá alguno de ustedes también se siente que ya tal vez al pasar los años ya no hace o no piensa como antes algunas cosas. Ahora, en el caso de Dios esto claramente no es para nada así. Él nunca cambia en cuanto a su manera de pensar o de actuar, aunque sí es claro que Él responde de manera diferente ante situaciones diversas.
a este atributo de Dios se le llama inmutabilidad. Dios es inmutable. El teólogo Wayne Grudem define así, mirá, cuando habla de la inmutabilidad de Dios. Él dice que Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas, y sin embargo Dios en efecto actúa y siente emociones y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy? Bueno, yo creo que tiene bastante que ver, porque aunque la doctrina del apóstol Pablo mostraba con claridad de que Dios es inmutable, de que Dios no cambia, justamente la acusación de los detractores de Pablo es que si la enseñanza que él daba era cierta, entonces estaba presentando a un Dios de una manera diferente a como él es, o sea que él cambiaba o que cambió con el tiempo. Esta era la acusación que esta gente tenía. Por lo que entonces esta sección va a buscar demostrar que esto no era cierto, que la teología de Pablo, aplicada al evangelio que él predicaba, no revelaba un Dios cambiante o inconsistente en sus actos o promesas, sino todo lo contrario. De acuerdo a eso, entonces, tenemos esta respuesta bíblica del apóstol que yo creo que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas, al pensar, por ejemplo, acerca de la confianza que podemos tener en el Señor, que aunque todas las cosas cambien en nuestra vida, incluso, como te decía, nosotros mismos cambiamos, Él nunca va a cambiar. Eso creo que va a ser parte de lo que hoy vamos a poder ver como una explicación. Así que el tema del sermón es el siguiente: Dios no se contradice ni cambia por el hecho de salvar solo a un remanente y no a todos. Dios no se contradice ni cambia por el hecho de salvar solo un remanente y no a todos. ¿Por qué no lo hace? El pasaje nos da 3 razones que lo demuestran, de las cuales por razón de tiempo solamente vamos a ver la primera. ¿Está bien? ¿Me siguen bien en casa? Espero que sí, que se escuche bien y después nos comentan al final cómo venimos con la transmisión. La primera, entonces, la razón en la que vamos a ver hoy es: Dios siempre ha obrado de la misma manera respecto a la salvación. Esta es la primera razón de por qué Dios no se contradice ni cambia, porque Dios siempre ha obrado de la misma manera respecto a la salvación. El texto comienza con una pregunta que se relaciona con la sección anterior. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ahora, tal vez la duda surja, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto que está diciendo con lo anterior? Bueno, hagamos un repaso de lo que se venía enseñando. El tema anterior era acerca de que los judíos, al igual que cualquier otro religioso, no pueden rechazar la realidad de que la salvación sea solo por medio de la fe en el Evangelio para todas las clases de las personas, ya que eso es justamente lo que la Biblia enseña. Eso lo vimos en el capítulo 10, versículo 11 al versículo 21, y de acuerdo a eso vimos 4 enseñanzas que confirman esta verdad. Ahora, la última de esas 4 enseñanzas que vimos la semana pasada remarcaba que las Escrituras justamente adelantaron el rechazo mayoritario de Israel como nación al mensaje del Evangelio de Cristo. Y al hacer una comparación justamente con los gentiles, que en gran número recibió por la fe este mensaje, en el caso de los judíos, dice el capítulo 10, versículo 21, se menciona que ellos eran un pueblo rebelde y contradictor. Era un pueblo que no aceptaba esta verdad y que incluso la rechazaba y iba en contra de ella. No era solamente indiferente de verdad, sino que hacía todo la contra a esta verdad o al mensaje de la salvación o a Dios mismo. Ahora, lo que podía surgir entonces era la siguiente conclusión, que es la que se menciona en lo que acabamos de leer y que se podría leer así. Mirá, si entonces Israel, tal como declara la palabra, ¿no?, que es un pueblo rebelde y contradictor, ¿eso quiere decir que entonces a causa de esto ellos han sido descartados de los planes y las promesas de Dios? Si es que son todo esto que dice la Biblia, que eran un desastre, que eran rebeldes, que hacían la contra, ¿entonces Dios los ha descartado de los planes y las promesas? Ahora, antes de responder eso, creo que es importante entender que cuando se usa acá la palabra ahí en el texto, esto de desechar, la palabra que se utiliza, la palabra apotheo, no es para hablar acerca de personas que nunca fueron recibidas, sino de personas que primero fueron recibidas y que después fueron dejados de lado. Eso quiere decir apotheo. No alguien que nunca se recibió, sino alguien que se recibió y después se dejó de lado. O sea que la pregunta
como la estaba mencionando recién, se podría extender y leerse también como Dios puede descartar o dejar de lado a los que ya antes había recibido. Bueno, la respuesta la tenemos en nuestro pasaje. ¿Qué dice? En ninguna manera. Aquí nuevamente tenemos megenoito, ¿no? La forma enfática la forma negativa más enfática que tenemos, que utiliza aquí el Nuevo Testamento. O sea, el hecho de que Dios mismo dijo que el pueblo de Israel actuó con rebeldía y con desobediencia en muchos periodos de tiempo, no significa que él haya cambiado su postura en cuanto al trato con ellos. No quiere decir eso. ¿Por qué? Porque eso sería indicativo de que Dios puede cambiar en cuanto a sus propósitos y lo que Él prometió, lo cual, como dijimos, es imposible, porque ¿cómo es Él? Inmutable. De ninguna manera Dios ha desechado de forma definitiva a Israel, no porque ellos sean buenos o sean malos, sino porque Dios no cambia. Santiago 1:17, por ejemplo, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, aquí está hablando de Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él no cambia. Y ahora, para demostrar que esto es así, es que entonces el apóstol a continuación empieza a dar testimonio acerca de la obra inmutable de Dios. ¿Por qué? Dice él, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, un caso, dice él, que ya simplemente confirma que Dios no ha desechado a Israel, ¿quién es? Él mismo. Él mismo se pone primero como un testimonio de que Dios no ha desechado completamente a Israel. Él era una persona que provenía de un contexto judío tradicional. Incluso más que eso, antes de él llegar a la fe, era parte del grupo de los fariseos, un grupo selecto, muy reconocido dentro del ambiente religioso judío. Así lo cuenta en Hechos 26, capítulo 26, versículos 4 y 5. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Yo ya hemos hablado de esto, ¿no? Él era muy famoso entre los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Él era fariseo, pero fariseo, no uno ahí, posta fariseo, de los top fariseos. O sea, él dice, y para que no queden dudas, todo el mundo lo sabe. No es que, bueno, algunos pueden dudar acerca de esto. Yo era así. Él era alguien que en ese tiempo, cuando estaba lejos de Dios, no conocía la verdad de la salvación y por ende rechazaba a Cristo, rechazaba al Evangelio y a la iglesia. Hasta el día que justamente el Señor llegó a su encuentro y lo salvó. A partir de ese momento, todo cambió en la vida de Pablo. Todo cambió. No solo que se identificó con el movimiento que intentaba destruir, sino que se volvió un líder y referente principal del cristianismo, incluso asumiendo la autoridad apostólica que fue conferida directamente por el Señor. ¿No? Es como decir, bueno, de ser, no sé, líder de la barra brava de la 12, pasa ahora a ser líder de los borrachos del tablón. O sea, totalmente diferente, se cambia de bando totalmente y lidera incluso a la otra banda ahora, a la banda de los cristianos. Totalmente diferente, él lo dice en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Ves? Dios cambió su vida. Dios cambió todo en él. Por lo que entonces, si alguien como Pablo fue redimido por Dios, esa ya era una evidencia muy grande de que en realidad Dios no había desechado completamente a Israel. Como remarca, mira, un comentarista bíblico, dice, antes de su conversión, Pablo había sido el judío más fanático en todo Israel y el que más odiaba a Cristo y a los cristianos. Si un judío que había rechazado tanto a Cristo podía llegar a tener fe salvadora, era indudable que el Evangelio tenía poder para salvar a cualquier judío. Sin embargo, más que eso, la conversión del propio Pablo hacía obvio
que era imposible que Dios hubiese relegado a todo Israel. Él era la prueba viviente de que así como las promesas de Dios a Israel no incluyen a todos los judíos individuales, tampoco los descarta a todos. Era ilógico que Pablo dedicara el resto de su vida y que muchas veces la arriesgara para predicar un evangelio del que él mismo hubiera estado excluido. No hubiera tenido sentido. En verdad, aunque los títulos que él menciona, ¿no?, de israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, aunque todos esos títulos eran ciertos y que podrían ser valorados e incluso deseados por muchos de sus compatriotas, él tenía bien en claro que nada de eso le aportaba en su salvación. Y de hecho él mismo los tenía como nada. Así lo dice él en Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Él dice, yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mira, el que él perseguía, ahora como le dice, es mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero además de dar su propia vida como testimonio de esto, incluso el texto prosigue dando otro testimonio adicional que demuestra a la vez que Dios no había desechado a su pueblo, pero que también también explica cómo puede entenderse que si Él no ha rechazado a su pueblo, ¿cómo es posible entonces que si no lo ha rechazado, cómo es posible que muchos no sean salvos? Versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado remanente escogido por gracia. Ahora, ¿qué está queriendo decir en esta parte? Bueno, vayamos por parte para ir entendiendo, porque es muy importante para entender correctamente esta sección. Primero reitera lo que antes remarcaba, ¿no? Antes lo hacía como pregunta en el versículo 1. Dios ha desechado, bueno, acá lo hace como una afirmación. Dice, Dios no ha desechado a su pueblo al que antes conoció. Aquí lo dice ya como una afirmación. Ahora, el término más importante en lo que se aclara en esta parte es la palabra antes conocer, antes conoció. Es la palabra que ustedes ya saben, es prognosco, ya lo hemos hablado cuando aparecía en el capítulo 8. Ya habíamos entendido que no se refiere en estos casos, cuando se menciona acá, a solamente un conocimiento de antemano. Es eso, pero es mucho más que eso. Se refiere más bien de una manera completa a una elección previa a partir de una decisión fundada en el amor por aquellos a los cuales se elige. No es simplemente decidir porque conozco antes, sino decidir porque amo a esos y decido por eso salvarlos. Un poco de esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, cuando Dios habla acerca del pueblo de Israel y le dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Dios, os ha escogido. Pues vosotros eran el más significante de todos los pueblos. Si hubiera tenido conocimiento de entrada, obviamente Dios lo tenía, y hubiera escogido porque dije, bueno, este es un pueblo grande, no hubiera sido por eso, porque eran insignificantes, no era eso lo que lo motivó a Dios escogerlo, sino el versículo 8 dice, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué los escoge? Dice, por cuanto Jehová os amó. Simplemente por eso los ha escogido. No porque haya en esa gente que escogió algo digno de su amor, sino porque fue la iniciativa propia de Dios hacerlo. Como explica el pastor MacArthur en cuanto a esta sección, en las Escrituras la palabra conocer alude con frecuencia a la idea de intimidad, tal como la existente entre esposos, una intimidad que se caracteriza por la devoción y el amor mutuos. El conocimiento anticipado de Dios es un concepto que se aplica muchas veces a su relación íntima y amorosa con todos aquellos a quienes llamó a sí mismo,
antes de la fundación del mundo. Y cita Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de Él. Y es muy lindo porque el versículo siguiente dice, en amor habiéndonos predestinado. En amor, motivado por su amor. Por lo que entonces queda claro de movida que si Dios no ha desechado completamente a Israel, no es por otra cosa que la previa elección amorosa de parte de Él mismo. Evidentemente eso primero tenemos que decir. Lo segundo que tenemos que decir y que aparece justamente aquí en nuestro pasaje que estamos leyendo en Romanos 11, es una cita del Antiguo Testamento que conecta la verdad que recién vimos con la que luego también va a decir. Aquí lo que se menciona es un pasaje de Primero de Reyes, me corrigieron hoy, capítulo 19, donde el profeta Elías tiene un encuentro con Dios. En ese tiempo, la nación de Israel andaba en rebeldía y desobediencia al Señor. En el reino del norte, donde más le tocaba ministrar a Elías, el rey era un hombre malvado, un hombre inmoral, un hombre corrupto, y la mujer que lo acompañaba, su compañero de fórmula, por así decirlo, era incluso peor. Y no se ría. Él era un gobernante horrendo, pero incluso se volvía más maligno a causa de la reina, de Jezabel. Así nos cuenta capítulo 21 de Reyes, dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque dice Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ahora, fue en esos tiempos cuando Elías fue sometido a persecución a causa de su fidelidad a Dios. Aquí ya hablando del capítulo 19, que es donde menciona la cita Pablo, dice, Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Berseba, para que vos te des la idea, es como el extremo más sur de Israel. O sea, se fue de Israel del norte, se fue lo más lejos posible. Lo más lejos que podía, porque tuvo miedo. La amenaza de Jezabel hizo que él se atemorizara y que decidiera esconderse por temor a que esta mujer impía con mucho poder podía llegar a hacer si justamente lo atrapaba. En un momento, justamente estando él escondido, Dios se le presenta al profeta. Es ahí cuando, como comenta aquí el relato que utiliza Pablo, Elías clama a Dios respecto a la condición de Israel. Él le remarca de que ya no había nadie fiel a Dios aparte de él mismo, y que por ende entonces, si él era asesinado, el grupo de los fieles y justos se iba a extinguir. Él está diciendo justamente eso en 1 Reyes 19:14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él es como que está diciendo, ¿no? En este juego de ajedrez en que las piezas buenas estamos ahí ya a punto de perder, ¿no? La última jugada y no queda nadie bueno. Conmigo se acaban los buenos dentro de Israel, dice. Le está diciendo, ¿no? No queda nadie y el último que queda, qué sé yo, me están buscando para matarme. Pero el texto remarca aquí en capítulo 19 que Dios de manera directa le habla, sin intermediario. Dios directamente le habla al profeta y lo corrige. Le dice, no es cierto eso que decís. Que a pesar de que parecía de que no quedaba nadie más fiel, en verdad Dios guardaría 7.000 hombres que no se iban a arrodillar ante el Dios Baal, o sea que no lo iban a adorar, y que evidentemente ¿quiénes iban a ser esos 7.000 hombres? Creyentes genuinos, creyentes de verdad. Así lo dice el 1 Reyes 19:18. Y yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. La respuesta entonces de Dios al clamor del profeta era, Elías, vos no sos el último de los creyentes en Israel. Yo voy a salvar a otros también. Incluso, le dice Dios, como estoy al control de todo lo que pasa, te puedo decir exactamente cuáles son los que van a ser salvos. 7.000.
Mirá si estoy al control de todo, que incluso te digo que no sos el único, que yo voy a salvar más y que incluso van a ser 7.000 porque yo estoy al control de todo lo que pasa. Porque la situación no se me salió de control. Bueno, la cita fue usada entonces por el apóstol para ilustrar la realidad que el Señor a lo largo de la historia siempre ha preservado a un grupo de pecadores redimidos que le fueran fieles y que creyeran en Él de verdad, incluso en los momentos más oscuros de la historia de Israel. La otra vez hablábamos sobre el libro de Ruth. El libro de Ruth está lleno de gente que actúa piadosamente y cuando vos empezás a leer la historia te das cuenta que está en un momento en el cual la nación estaba totalmente corrompida en la época de los jueces. Y ahí en ese medio de esa historia hay gente piadosa que teme a Dios y que hace las cosas de acuerdo a su ley. Al hacer entonces referencia a este ejemplo bíblico se quiere demostrar que esto que Pablo enseñaba no era algo inédito, sino que las Escrituras lo explican de manera muy clara y de eso vamos a hablar un poquito más adelante ahora. Ahora, eso fue lo segundo que se marcaba. Lo tercero que se remarca es una conclusión, entonces a partir de las cosas que se mencionaron. Ya dijimos, no se depende de los méritos personales para que alguien sea salvo, lo que incluye obviamente la nacionalidad, la religión judía o cualquier otra cosa, sino de la misericordia de Dios en escoger de manera previa. Ya dijimos que esa elección nunca incluyó a todos los israelitas de cada generación, pero que tampoco los descartaba a todos, incluso en los momentos de mayor iniquidad, como vimos recién. Ahora, a partir de eso, lo que concluye el apóstol es que dice, así como en la época de Elías, que ¿qué pasaba? Israel como nación un desastre, no buscaba a Dios, no temía a Dios, pero Dios reservó 7.000 hombres creyentes, judíos. Incluso entonces también, dice él, en este tiempo hay un remanente escogido por gracia. Así como en el tiempo de Elías, que parecía que no había nadie y que los fieles estaban a punto de extinguirse, pero en realidad no era así, Pablo dice, en este tiempo tampoco. ¿Qué se ve en todo esto entonces? Que Dios en cuanto a la salvación siempre obra igual, porque Él no cambia. Ahora, por medio de estos tres conceptos, es que se puede definir la primera razón de por qué Dios no se contradice ni cambia por el hecho de salvar solo un remanente y no a todos los demás. ¿Por qué? Porque Dios en cuanto a la obra de salvación siempre ha obrado de la misma manera. El Evangelio y la doctrina cristiana no van en contra de la inmutabilidad de Dios. Ahora, los judíos religiosos decían que si el mensaje del Evangelio era cierto, entonces estaban dando a entender que Dios era inconsistente. Ahora, el problema de los detractores de Pablo, de los detractores del Evangelio de la Gracia, es que tenían que entender correctamente cómo es que Dios obra para entonces definir si lo que se estaba enseñando, si lo que la iglesia y los apóstoles enseñaban era cierto o no. Ellos decían, no es cierto porque entonces Dios es inmutable, Dios cambiaría, pero lo que habría que pensar es si realmente cómo obra Dios para entonces definir si Él cambia o no cambia. Y entonces se pueden hacer la pregunta, ¿Dios es inmutable? Claro que sí. ¿Él ha prometido salvar a todos los judíos? No, Él no ha hecho esa promesa y ellos lo habían visto porque había un montón que no se habían salvado. ¿Él ha definido en un momento olvidarse de todos ellos? Tampoco. Esa es justamente la manera en que Dios siempre ha obrado en cuanto al perdón de los pecados y la vida eterna. Anunciar a todos el mensaje de salvación, pero que solamente haya un remanente que Él salva solo por gracia. Que todos escuchen, pero que solamente un grupo pequeño sea el cual Él salva y que lo hace por gracia. En Romanos capítulo 9, versículo 27 hablaba un poco de esto. Él dijo, Pablo, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Siempre será así. Por lo que entonces no hay motivos para dudar en cuanto a esto. Dios se había olvidado de Israel como nación a causa de su rebeldía constante. La verdad que no completamente, sino que como siempre ha demostrado en su fidelidad al pacto, al redimir a un remanente fiel que Él ha salvado solamente por gracia. Algo que estaba claro en la Escritura, el profeta Miqueas lo dice en capítulo 7, versículo 18 de Miqueas,
¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Como indica otro comentarista bíblico, dice, por cuanto Dios conoció de antemano y predeterminó antes de fundar el mundo que pondría su amor especial sobre Israel para siempre, Él nunca puede rechazarlos del todo. El hacerlo invalidaría sus promesas divinas, anularía su fidelidad divina, desacreditaría su integridad divina y pondría en duda su amor divino. Una de las evidencias más grandes de que Dios no ha rechazado a Israel del todo es el remanente continuo de personas a quienes Dios ha preservado para sí en su gracia. Desde el día que Dios llamó a Abraham hasta el día que Cristo regrese en gloria y juicio, no ha habido y nunca habrá un tiempo cuando la tierra haya estado o esté sin judíos creyentes. Incluso hoy. Es así. Esto es justamente lo que nos confirman muchos pasajes bíblicos, hermanos. Vemos, por ejemplo, en la época de los profetas, cuando, por ejemplo, al profeta Isaías, se le mandó a predicar, Dios le aclaró que muchos iban a oír el mensaje, pero pocos se iban a arrepentir. La mayoría no iba a hacer caso a su llamado y por eso serían destruidos, pero así todo quedaría un remanente santo que se ilustra como un tronco que queda luego de que todo un árbol se corta. En Isaías capítulo 6, versículo 9 en adelante se habla de esto. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecho un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Quedará un pequeño remanente, porque siempre Dios ha dejado un remanente fiel. De hecho, este pasaje de Isaías es citado en varias ocasiones en el Nuevo Testamento para mencionar que aquellos que fueron castigados recibieron ese castigo, recibirán también ese castigo a causa de su propia responsabilidad, de lo cual vamos a hablar con más detalle en la segunda parte de este sermón, que será la segunda parte. También incluso durante la cautividad, Dios siguió sosteniendo un grupo, un remanente fiel de judíos, en los cuales honraron incluso a Dios estando en una nación extranjera. Incluso honraron a Dios aunque estaban de visitantes, ya no estaban en su nación, pero siguiendo honrando a Dios. Y vos tenés un montón de ejemplos. El caso del profeta Daniel, de sus compañeros Sadrach, Mesach, Abednego. Vos conocés el relato sobre Esther, conocés el relato sobre su tío Mardoqueo. Todas personas que fueron fieles a Dios, incluso en una nación extranjera. Al final del Antiguo Testamento, otro profeta recalca también que los judíos que fueron fieles a Dios estaban inscritos en un libro de la memoria delante de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libre de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento y el patrón sigue siendo similar. Aunque Israel como nación rechazó a Jesús, hubo creyentes que eran genuinos, que se regocijaron con su venida y que le adoraron como él se merecían. ¿Por qué? Porque eran temerosos de Dios. Parte de ese remanente, también vos lo conocés, hablamos de María, de José, hablamos por ejemplo de Zacarías y su esposa Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. También sabemos la historia por el Evangelio de Lucas, acerca de Simeón y de Ana, dos creyentes que fueron también al templo a adorar al Señor. Incluso, sin dar sus nombres, también sabemos acerca de pastores. Cuando se menciona aquí la idea de pastores, es gente que era muy poco valorada en ese tiempo. Los que eran pastores de ovejas serían como las actividades, ¿no?, laborales, como las menos las que nadie quería hacer. Lo más pobre, digamos, serían esa gente, los pastores. Bueno,
incluso esta gente va y adora al Señor siendo el Señor un bebé. Gente común y corriente, que ni nombre sabemos, pero que ahí estuvieron para adorar al Señor. Ni hablar de cuando el Señor empezó a ministrar, o incluso durante el tiempo en Pentecostés y de ahí en adelante se nos relata que primero 3.000 y después otros 5.000 hombres creyeron en el Evangelio. Ahora, ¿qué tenían en común todas estas personas? ¿Qué tenían en común? Todos judíos. La gracia de Dios se mantuvo firme con la nación que Él escogió, pero justamente se vio reflejado en un remanente pequeño de pecadores que Él redimió. No aceptar eso es no aceptar y no considerar el carácter de Dios y sus atributos. Ahora, es interesante, ¿no? Cuando te pones a pensar y cuando piensas acerca del tema que estamos viendo, ¿no? En cuanto a las ideas y los pensamientos de muchos cristianos evangélicos. ¿Por qué digo que a veces esto nos hace reflexionar? Bueno, porque aunque ya no están los líderes religiosos de la época de Pablo, la lucha como al interpretar la obra de Dios en cuanto a la salvación es todavía hoy un problema vigente. Hoy divide aguas, genera grietas entre los creyentes, entre los cristianos evangélicos. Desde aquellos que, así como en aquella época, intentaban imponer la idea, incluso hoy intentan poner la idea de la confianza, de que la confianza en cuanto a la salvación tiene que estar en la fe, pero también además en otras costumbres o enseñanzas que no son bíblicas. Te dicen, es por fe, pero también hay que hacer esto otro. Me acuerdo cuando era más joven, hace no tantos años atrás, que compartí con los jóvenes con los cuales les enseñaba, y un libro que les leía decía, bueno, que era por gracia, que era por la fe, pero más adelante en una lección decía, pero bueno, hace falta el bautismo en agua porque así entonces entras dentro del cuerpo de Cristo. Y dice, pero que dijiste una cosa, un libro cristiano evangélico diciendo eso, de que hacía falta bautizarse para entonces como completar, así por así decir, la salvación. Una locura. Fruto de estos problemas es que muchos son convencidos de que son algo que en verdad no son y tristemente se ven impedidos de conocer el verdadero camino que los lleva a la salvación. Les han convencido de que tienen que poner su confianza en otra cosa. También está el caso de otras personas que son creyentes genuinos, pero justamente al someterse a las imposiciones de líderes que no son muy sanos, que ponen a sus propias ideas a la altura de la Biblia, o que incluso le enseñan una doctrina de la salvación que no es correcta, hace que estos que son a veces creyentes genuinos se vean perjudicados en su crecimiento espiritual. Incluso, más bien que su crecimiento se atrase. Hace que estas personas que a veces realmente son creyentes genuinos se sientan realmente tristes y frustrados todo el tiempo. Porque justamente se les impone cargas que Dios no le mandó y se les dice cosas que la Biblia nos dice. Y ellos al obedecer entonces como que algo no se siente bien, salvo que algo no está bien, se siente mal, pero no saben qué es, y es esto, justamente. Ahora, ¿cómo creo que podemos preservarnos de este tipo de situaciones? Bueno, justamente creo que Pablo aquí nos da un ejemplo que podemos aplicar. ¿Cuál es ese ejemplo? Que sean las mismas escrituras las que nos guíen para saber cómo vivir la vida cristiana. Que sea la misma palabra de Dios. Así como, fíjate, él para explicar, ¿no?, la doctrina que él enseñaba, ¿cómo lo demuestra? Utiliza la misma escritura que le confirmen. Él utilizó pasajes del Antiguo Testamento, nosotros ahora tenemos toda la Biblia. La idea es que utilizar referencia bíblica para responder los ataques de los detractores o incluso dentro de la misma iglesia las dudas que puedan surgir. Yo creo también que cada congregación sana debe buscar que sea la Biblia la que les dé claridad en cuanto a los asuntos de la fe y doctrina, para entonces no dejarse llevarse por modas o por pensamientos personales. Por eso es tan importante todos los domingos escuchar la palabra de Dios. Por eso es tan importante tener hermanos que la prediquen fielmente, porque solamente así vamos a poder tener confianza y seguridad en cuanto a cómo vivir la vida cristiana y cómo estar seguros en esta vida cristiana. También por otro lado, al reflexionar en esto, ¿no?, considero que realmente al pensar, ¿no?, en la inmutabilidad de Dios, en que su obra de salvación siempre es igual, yo creo que nos tiene que dar confianza.
Saber que Dios siempre ha obrado de la misma manera tiene que alentar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos brinda seguridad en cuanto a todo lo que podemos esperar de Él en todo momento. ¿Por qué? Porque justamente el Señor es como una roca firme para nuestras vidas. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece que se derrumba, un día estamos todos congregados, otro día no podemos y parece que todo se complica y parece que tiembla y tambalea todo, el Señor se mantiene firme porque Él no cambia. Por eso podemos confiar. ¿Por qué? Porque Él permanece fiel a sus promesas y a su propósito con nuestra vida, hermano. Y para gente débil e imperfecta como nosotros no hay mayor seguridad que saber que Él no cambia. Pablo le declara a los filipenses que estaba convencido que el que había comenzado la buena obra le iba a perfeccionar, así lo dice en Filipenses 1:6. ¿Por qué estaba tan seguro de eso? Porque sabía que el que le llamó a la salvación a cada creyente era fiel. Es fiel, eternamente fiel en nuestro Señor. Así lo dice en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Eso es lo que nos da confianza, que Él es fiel, que Él no cambia. El trato inmutable con Israel, el trato de Dios inmutable con Israel, por lo tanto, es una muestra segura de que Dios hará en tu vida lo que ha prometido, incluso aunque vos seas imperfecto y sea débil. Si Él ha mostrado siempre de la misma manera con Israel, ¿cómo no también lo va a hacer con vos? Como hace tiempito atrás estudiaba con mi hijo en cuanto a unas preguntas que hacía un discipulado que leía con él. ¿Tendrías confianza en cuanto a tu salvación si en algo dependiera de vos? Sé honesto. Si en algo dependiera de vos, ¿tendrías confianza en cuanto a tu salvación? Yo creo que no. Yo no creo en mí mismo que pudiera tener confianza. Pero también la pregunta es, ¿te puede dar inseguridad saber que en cuanto al perdón de tus pecados y la vida eterna todo depende de Dios? ¿Podés sentirte inseguro? Bueno, claramente que no. Si algo dependiera de mí, temblaría. Pero realmente lo que nos da confianza es saber que todo depende de Él. Por eso, Él es digno de recibir toda la gloria de tu parte por haber hecho por tu vida lo que vos jamás hubieras podido lograr por vos mismo. Por eso Él es digno de toda la gloria de tu parte. Otra situación también que creo que es muy importante de considerar en todo lo visto y que luego en el resto del capítulo se va a ir desarrollando con mayor detalle, es la exhortación para tu vida de no confiar en nada que no sea la gracia de Dios y la fe en el Evangelio respecto a la salvación de tu alma. De eso vamos a hablar más adelante en el capítulo 11. En la época del apóstol había creyentes de origen gentil que al considerar que el Señor había castigado a Israel por su incredulidad y rebeldía, se veían a sí mismos como más privilegiados, como más importantes. Yo decía, bueno, ya pasó su tiempo, ahora nosotros somos acá los que mandamos, nosotros tenemos acá ahora cosas, así que ustedes ahí en un costadito, porque ustedes ya fueron. No, nada más lejano de la realidad. Quien crea que tiene un mayor favor de Dios por algo inherente a él mismo está reconfundido y posiblemente termine pecando de soberbia. De ninguna manera. En el cielo no hay entradas diferentes, no hay entradas principales, portones grandes para los creyentes, los cristianos reformados y otros para el resto. No existe eso. No hay puerta. Para vos que pensás que sos mejor que otros por entender más, no hay una puerta más grande en el cielo. Todos los llamados por el Señor para salvación serán recibidos en gloria porque su estancia eterna con Cristo no se debe a nada más que a la gracia de Dios y a ninguna otra cosa. En Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 lo vimos claridad. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No depende de nosotros, sino de que Él nos
lleve allá y nos mantenga allá. Si vos te pensabas que sos más o mucho mejor cristiano que otro por tener una doctrina correcta, quiero advertirte que le estás cerrando fiero, hermano. O sea, en todo caso, lo que mejor sería es aplicar eso que estás aprendiendo. Y no simplemente creer que sos mejor porque entendés otras cosas o que eso te da como un mejor posicionamiento delante de Dios. Muy probablemente te esté llenando en tu vida de orgullo y de soberbia. Tenés que cuidarte, por favor, de eso. Acordate que los siervos de mayor estima en la obra de Cristo eran sin lugar a dudas los más humildes, los que más se sacrificaban por los demás, sin procurar la honra personal, sino dándose al único que la merece, que es nuestro Señor Jesucristo. Como Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 17, mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ahora, finalmente, terminando esta primera parte, creo que es necesario llamar a la reflexión a los que todavía están sin Cristo. Quizás vos estabas confiando de que ibas al cielo, que te ibas a ir al cielo porque a veces haces cosas buenas, o tal vez porque tenés familiares que son cristianos, o por ahí pones otras cosas sobre la mesa a las cuales te estás aferrando para estar tranquilo en tu conciencia de que realmente Dios no te puede condenar, no te va a condenar. Pero la realidad, a vos que me escuchás, es que si todavía no has nacido de nuevo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Jesús lo dijo bien claro en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La salvación no se obtiene por nada bueno que intentes hacer, porque nada que puedas hacer te alcanza. Así que deja de pensar en eso. Por eso justamente que Dios salva por gracia. Y por eso es que mandó a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, si te diste cuenta que no tenés ninguna seguridad de a dónde vas si hoy te fuera de este mundo, quiero que sepas que hoy Cristo Jesús es la única esperanza para tu vida. Vení hoy, por favor, a Cristo en arrepentimiento y fe. Te animo a que no esperes más. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra, que habla nuestra vida, que nos habla acerca de que vos no cambiás, de que vos permaneces fiel, y eso nos da confianza y nos da ánimo, y hace dejar de confiar en nosotros mismos para poner nuestra esperanza y confianza en vos. Sino que podamos pensar en estas verdades, que nos ayudes a reflexionar en ellas y en todos pueda ser glorificado. Bendecí este tiempo de alabanza final, que todos, poquito que estamos aquí, todos los que están en sus casas escuchando, podamos alabar a partir de las verdades que hemos visto en el día de hoy. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponemos de pie.